las calles de la ciudad capital, hay pasadizos que se han convertido en atracción cultural a partir de las historias, mitos, leyendas y misterios sobre su origen. Los mitos se convierten en una forma de acercarse a lo real cuando se encuentra una explicación precisa y documentada de los hechos. Son muchos los testimonios que afirman sobre la existencia de un pasadizo que nace en el escenario del Colegio Normal 1, o los que sostienen que todavía perdura un túnel en la catedral que permitiría al cura párroco trasladarse sin ser visto. Algunos más osados se deciden a poner a prueba las palabras y los pocos datos escritos para descubrir si realmente los túneles platenses son una ilusión o un remanente del pasado que todavía puede encontrarse. Los túneles reúnen un montón de misterios, sin ninguna duda. Pero ¿para qué fueron construidos? ¿Por qué? ¿Por quién? Justamente eso es lo que vamos a estar investigando, entre otras cosas, en este Fantasmas de la Política. Estoy en la Plaza Malvinas Argentinas, a metros del Centro Cultural Islas Malvinas, y me voy a encontrar con Ezequiel Aldazábal, que es investigador, justamente para preguntarle todo esto. Ezequiel, hola, Nicolás, encantado, gracias por recibirnos. Tengo un montón de preguntas sobre los misterios de los túneles, entre otras cosas, de acá de la ciudad de La Plata. Estamos a metros del Centro Cultural y te invito a que entremos, que caminemos un poco y que vayamos, conociendo muchas de estas cosas que vos sabés que tiene la ciudad de La Plata en este lugar puntualmente. ¿Vamos? ¿Cómo no? Dale. Acompáñame. Bueno, en principio quiero saber qué era este lugar antiguamente. Bueno, este espacio perteneció al Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde. Originalmente iba a ser una plaza. Y por cuestiones del destino terminamos teniendo un regimiento militar a 6 cuadras del corazón de la ciudad de La Plata, en el lugar donde debería haber habido una plaza por muchos años. Y bueno, hoy tenemos una plaza con un centro cultural, con una carga histórica y emotiva muy grande, ¿no? O sea, este regimiento era lo que hoy es la plaza, todo esto. Exactamente, todo el predio de la plaza, que va de calle 50 a 54, entre las calles 19 y 20, era todo el Regimiento 7. En el medio, en la avenida 51, estaba dividido el regimiento, ¿no? Cruzaba la calle y por encima pasaba el tranvía. Quedaron pocos espacios, en un momento se fueron demoliendo antes de hacer la plaza, pero quedaron en pie. Este espacio donde estamos ahora, el Centro Cultural, que era el Casino Oficiales, el portón por donde salieron y regresaron luego los chicos a Malvinas, el mástil a unos 10 metros donde fue fusilado Coborno en la Revolución del 56, y el túnel, que no fue fortuito que quedara, porque en realidad lo intentaron tapar en un momento y sin embargo acá está. Bueno, ahí quiero ir a ese punto. ¿Por qué existía ese túnel? Digo, ¿por qué existe? ¿Por qué se construyó? Bueno, ¿Cuál era el fin? Lo interesante, por empezar, es que en la ciudad de La Plata tenemos varias historias de túneles. De hecho, hay una historia que habla de un túnel principal que atravesaría toda la ciudad por su eje, entre las avenidas 51 y 53, que es justamente donde están los edificios eclesiásticos y gubernamentales más importantes. En ese eje tenemos la Casa de Gobierno, la Municipalidad, la Legislatura, la Catedral, y según dicen las teorías, esto habría iniciado entre el año 17 y 19, 1917 y 1919, como un plan militar que justamente tenía inicio en este regimiento, como una vía de escape ante cualquier eventualidad. Y hay una pregunta también que muchos se hacen, que es ¿por qué la ciudad de La Plata, una ciudad tan joven, fundada en 1882,
tendría una red de túneles como vía de escape, siendo que es una ciudad que no tuvo como Buenos Aires malones, cuestiones de necesidad de contrabando. Pero bueno, también surge, si uno analiza un poco la historia, que el momento, los años posteriores a la fundación de La Plata son momentos donde están las revoluciones radicales. De hecho, los 4 años de fundada la ciudad terminaron a los tiros en la iglesia en San Ponciano, con muertos. Vamos a conocerlos, me gustaría, ¿eh? Vamos. ¿Qué hay de cierto en que acá estuvo detenido Irigoyen? Sí, de hecho está declarado monumento histórico por ese suceso, este espacio que es el Casino Oficiales. Y la verdad que sucedieron varias situaciones relacionadas a la historia, bastante trágicas. Una de ellas fue el derrocamiento del primer presidente constitucional, que fue en el año 30, el derrocamiento de Irigoyen. Y justamente la historia está relacionada también con el túnel en un punto, porque lo que se sabe es que Irigoyen, muy enfermo, decide venir ya cuando estaba todo demasiado caldeado, pide asilo al gobernador acá en la ciudad de La Plata, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y al ver que no podía darle protección, lo mandan al regimiento 7 de infantería, donde todavía los soldados de este regimiento le respondían. Se cuenta que llegó acá a través de esta red de túneles, ¿no? Es algo lo que se cuenta. Y estuvo detenido en una de las salas del Casino Oficiales, donde pasó la noche hasta que firmó luego su renuncia. ¿Vos sentís que hay unas energías especiales en este espacio? Y hay mucha gente que refiere eso. Hay muchas historias, como te digo, en esta plaza. Quiero más, necesito conocer más. Y bueno, hay una muy trágica, muy triste también, ya entrando en la época cercana a la época de la dictadura, una época ya a principios de los 70, una época muy revolucionada, donde justamente tiempo después se va a cerrar esa calle y se va a incorporar al interior del regimiento. Pero por ese entonces todo lo que era justamente los perímetros se fortificaron y había órdenes de disparar porque estaba todo muy tenso a quien no respondiera la voz de alto. Y del lado de 54 estaban todas las casas de suboficiales. Y hubo una noche donde uno de estos suboficiales regresaba a su casa a poquitos metros de la esquina, tenía que hacer unos pocos metros a contramano, y estaba acostumbrado de hecho a hacer esta maniobra. Él vivía ahí con su pareja, tenía 18 años, era un conscripto muy joven él también, y su beba, que iba en brazos de ella, y acostumbrado a esa maniobra ingresó como todas las noches, y el que estaba de guardia no lo reconoció, o había un cambio de guardia, y acribillaron el auto. En ese episodio falleció esta chica, que llevaba a la bebé en brazos, que por suerte no corrió la bebé el mismo destino que ella, tampoco el suboficial. Cuando esto dejó de ser regimiento, luego del año 82, luego de la Guerra de Malvinas, que también es un punto muy sentido, el tema de Malvinas en esta plaza, esta plaza quedó abandonada y los edificios, algunos empezaron a demoler y otros empezaron a ocupar, fueron ocupados. Todas las casas que estaban del lado de 54 fueron ocupadas por familias ocupas, gente que en esa situación de los años 80 no tenía dónde vivir y las ocupó. Y he entrevistado gente que vivió en esas casas, que sin conocer la historia,
relatan en una de estas casas, justamente a la altura de donde estaba la casa de este suboficial, que todas las noches escuchaban pasos. ¿Vamos al túnel? Vamos. La presencia de estos pasajes subterráneos siempre circuló de boca en boca. La estructura de estos espacios impone un lenguaje donde se entremezclan historias y leyendas. Cada decisión que se tome sobre estos misteriosos espacios puede ser definitiva. Las acciones que se lleven a cabo pueden luego operar como un obstáculo frente al modo de hablar de los sucesos ocurridos. ¿Fuiste el primero en bajar acá? Sí, éramos un grupo, pero yo fui el primero en asomar la cabeza y tomar coraje. ¿Y qué te pasó cuando lo viste por primera vez y en qué estado estaba también? Y mirá, las marcas de dedos en las paredes te pueden dar una idea de las primeras impresiones que uno se puede hacer cuando baja acá y se encuentra con un espacio que estaba... Estos son marcas de dedo. Lo intentaron enterrar en un momento, cuando se abandonó. ¿Y se puede saber cuándo intentaron enterrarlo? Y ¿Qué en año? el año antes del 97, que es cuando se empieza a hacer la plaza, ya estaban las tapas. Esto estaba cerrado herméticamente con ladrillo y material. Previo a eso habían intentado rellenarlo, no lo llegaron a completar con tierra y basura y quedó hasta más o menos donde se ven las marcas, relleno de tierra. Y encima había medio metro más de agua porque habían filtraciones, agua cristalina. Entonces imagínate que al bajar teníamos todo esto, era un montículo de tierra y basura ya descompuesta, así que era tierra en la que uno se enterraba y el olor, la humedad y más conociendo uno todas las historias que habíamos relevado sobre los posibles usos que hubo de este lugar. Acá también esto funcionó. La dictadura, acá nacieron 2 bebés en cautiverio en el Regimiento 7 de Infantería. No sabíamos con qué nos podíamos llegar a encontrar acá abajo. Y ya venir con esas historias y encontrar un espacio como el que encontramos, que fue bajar un inframundo básicamente, el olor a humedad en las paredes que aún hoy todavía se conserva desde que esto estuvo enterrado con tierra hace unos 13 años atrás. ¿Estaba tapado? Estaba tapado, lo habían, como te digo, lo habían intentado... ¿Y nunca nadie se preguntó qué había adentro? La gente que había vivido, las familias que ocuparon la plaza sabían y los conscriptos sabían, pero el común de la gente en la ciudad, para la gente eran unas tapas, una estructura donde sentarse a tomar mate. Preparado Sí. para que la gente se siente. Sí, sí. Y la verdad que para muchos fue una sorpresa. Esos túneles se conectaban entre sí, conectaban los distintos edificios que estaban desperdigados alrededor de la ciudad. Bueno, Cada túnel era autónomo y tenía su salida de escape, digamos. yo me dedico a la investigación del tema de los túneles de La Plata justamente desde los 13 años y en este tiempo hemos indagado en los distintos tipos de túneles. Nosotros identificamos por lo menos tres tipos distintos de túneles. Uno sería el del eje, el del mito principal, es decir, surge del relato oral y ha sido muy difícil de comprobar por el tiempo que había pasado de su existencia. También tenemos los del segundo tipo, que son los que conectan internamente 2 edificios de una misma dependencia, pero tenemos también otras historias de túneles de este tipo, como por ejemplo entre el arzobispado, la curia y la catedral, que está enfrente, donde se comenta mucho que realmente no se lo ve cruzar nunca al cura párroco de un lugar al otro. Estaba en un lugar y en otro. Historias de túneles relacionadas a las iglesias, acá hay muchas y no solo en la ciudad de La Plata, las cosas que se cuentan ahí. Bueno, quiero saber eso, ¿qué historias? Porque seguramente hay muchas historias Y desde el relato oral, de fantasmas o de situaciones paranormales, llamémosle. desde el relato oral siempre está vigente esta idea de que entre las iglesias o las escuelas de las iglesias
hay túneles donde los curas y las monjas se encuentran. Esas historias persisten siempre y bueno, es medio delicado ahondar en lo que se dice que se puede encontrar en esos espacios, pero bueno, que de hecho hay una negación, siempre una negación de parte de la Iglesia a abrir esos espacios como para que se hagan investigaciones. Sí. Con respecto a estos, después de muchos años de insistir y de indagar, logramos abrir este túnel. Esto estuvo abandonado muchos años, quedó enterrado. La verdad que bajar fue un viaje muy interesante. También tenemos entre la misma municipalidad y las otras dependencias, por eso sigue vigente esta teoría del túnel principal. Después tenemos también una ciudad que es súper inundable porque está asentada sobre 3 arroyos, por lo cual desde muy temprano se construyó toda una red de túneles que ya está documentada en planos, que ocupa prácticamente el 30% del trazado de la ciudad, está cruzado por estos túneles, que son de grandes dimensiones, algunos tienen hasta 13 metros de ancho, y hay muchos relatos de gente que ha bajado y que también ha entrado por un lugar y salido muchas cuadras después, y que se han usado también en contiendas belicosas. Otro suceso también de la historia que golpea fuertemente este regimiento y este espacio fue en el 56. En el 56 hubo una revolución, luego de un golpe militar, también en el 55, el derrocamiento de Perón, donde la sociedad y seguidores de Perón también se organizan para derrocar ese régimen que había atentado contra la democracia y traer de vuelta incluso a su líder. Y esa revolución se gestó en varias partes del país, pero acá en La Plata tuvo un epicentro en este regimiento que estaba acá, de la mano del teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, ¿no? Que él ya no era parte de este regimiento, pero lo conocía muy bien. Así que hicieron una estrategia en la que entró pacíficamente, porque básicamente fue medio caballo de Troya, le abrieron las puertas desde adentro y desde acá tomaron los tanques. Recordemos que el lugar donde estamos parados era una calle. De este lado había un paredón y de aquel lado continuaba el regimiento con otro paredón. Por acá todavía pasaban los tanques y habían varios puntos estratégicos que querían tomar. Entre ellos la jefatura de policía, que está en 1 y 52, que es donde se da la batalla más grande, con tanques de guerra y todo, cruzando sobre los adoquines de estas calles. Y esa revolución termina mal, porque allá no se encontraron, esperaban encontrarse también que les abrieran las puertas como acá, y se había filtrado toda la información y terminan siendo disipadas las fuerzas revolucionarias, e incluso ya con la noche consumada ya toda la revolución, sin mucho horizonte por delante, terminan ordenando un bombardeo sobre este regimiento, y el túnel volvió a ser protagonista, porque hay testimonios de gente que estuvo ahí, que viene y recuerda y cuenta cómo fue contar solo con este túnel para poder refugiarse del bombardeo, donde se destruyó prácticamente todo. ¿Cómo termina la historia de Cogorno? Bueno, Cogorno finalmente es fusilado la noche del 11 de junio del 56, muy cerca de un mástil que todavía está en pie acá en la plaza, a 10 metros de ahí, y su cuerpo es trasladado por debajo del túnel, porque del otro lado estaba la enfermería.
Así que es el primer cuerpo del que hay registro que ha pasado por este túnel y que despierta también mucho en el imaginario sobre sensaciones, ¿no? Pasar por ahí. ¿Pero se cree o se sabe si hay más en la plaza? Bueno, hay una historia muy interesante que se gestó antes de que abriéramos y se terminó de tomar forma luego de que ya estaba recuperado. Y resulta que antes de abrirlo, sin saber lo que nos íbamos a encontrar, lo que hicimos fue recabar mucho testimonio oral e hicimos un modelo 3D, incluso a partir de los testimonios que más se repetían. Y los que no se repetían tanto los fuimos un poco descartando, pero llamaba mucho la atención la historia de una reja verde que se repetía en otros relatos. Y años después, cuando esto ya estaba abierto, aparece también un ex colimba que viene a contarme, me dice: Ezequiel, yo estuve en otro túnel en esta plaza, uno que tenía, entre otras cosas me menciona, una reja verde. Y él no vino solo con el relato, vino con un croquis, porque lo había armado en su momento, porque le pareció fantástico. Y lo llamativo de ese túnel es que no tiene las mismas características. Este tiene 50 metros de extensión, es media cuadra, y estábamos a 5 metros de profundidad, con 2,5 metros de altura aproximadamente. Y la verdad que lo que esperábamos encontrar acá era... Sabíamos más o menos que nos podíamos hallar, pero también existía la posibilidad de que esto tuviera una bifurcación, porque recordemos el mito que mencionamos, la historia que mencionamos al principio. Sí. Acá habría iniciado, se cuenta, una red de túneles, ¿no? Sí. Iniciaba acá en el Regimiento de Infantería. No tiene bifurcaciones, pero en el relato de Carlos, es esta persona que nos cuenta, él menciona que en una oportunidad había un acto en la Plaza de Armas con un alto mando militar y lo hicieron bordear porque ellos venían de Mameluco, eran de la parte de mecánica, y para poder bordear les abrieron una tapa de otro túnel en este lugar que lo llamativo es que tenía 2 bifurcaciones para cada lado de la avenida 51, que es el eje por el que corren todos estos edificios que te mencionaba. Uno de ellos era el de una reja verde, que él de hecho relata que vio que había una persona del otro lado bajo candado y que una de las personas que bajó con él le llegó a alcanzar un papel. Y la que daba para el otro lado, en el recorrido, la otra abertura, también había una reja, pero tenía un desmoronamiento. Y lo que le contaba la persona que los guió, que también era un suboficial, si mal no recuerdo, decía que en esa revolución del 56 hubo un grupo, un pelotón que salió hacia Parque San Martín, o sea, por el otro lado de esa bifurcación, y que en el bombardeo eso se desmoronó y que a ese grupo nunca lo vieron volver. Así que tenemos una historia de otro túnel, de una persona que no cuenta que alguien le contó. Es una historia en primera persona, que bajó y que vio otro túnel que todavía espera ser abierto y que tendría una bifurcación. Para un lado teníamos una persona posiblemente detenida y privada de su libertad, y para el otro un desmoronamiento con gente que nunca volvió. Así que es algo que queda por investigar. Los mitos y las leyendas son construcciones necesarias en una sociedad
y a la vez constituyen un rasgo identitario que nos invita a conocernos. Quizás deberíamos dejar de pensar en términos de ilusión o desilusión y abrazar todas estas historias mientras seguimos aprendiendo sobre estos espacios subterráneos. Los túneles de la ciudad de La Plata. Historias, enigmas, misterios, energías. ¿Vos qué opinás? Nos vemos en el próximo capítulo de Fantasmas de la Política.